¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Definitivamente soy un estúpido por no revisar las condiciones del clima el día de hoy, pero es que me emocionaba mucho hacer este video porque me encuentro en una ciudad que aún no conozco y por eso, bueno, estoy aquí con un paraguas. Está lloviendo muchísimo. No sé si voy a poder hacer el video, pero vamos a intentarlo. Espero que el equipo no se dañe. Y sí, señoras y señores, el día de hoy los traigo a Wolfsburg, una ciudad en el centro norte de Alemania. Una ciudad que nació literalmente de la industria moderna y se convirtió en sinónimo de innovación automotriz. Y algo muy interesante de mencionar es que Wolfsburg no es de esos destinos antiguos medievales típicos de Alemania, pero dicen que es uno de los lugares más interesantes del país por cómo representa a la Alemania del siglo XX y siglo XXI. Y bueno, creo que es necesario decirlo, aunque muchísimos ya lo saben. La historia de este lugar está relacionada con un nombre que seguramente ya todos han escuchado, todos conocen. Efectivamente, Volkswagen. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Si es que el clima lo permite, vamos a recorrer la ciudad caminando. Vamos a empezar, como siempre, desde la estación central. Vamos a intentar conocer algunos de los puntos o lugares más interesantes e impresionantes, como el museo de autos más grande del mundo. Vamos a ver arquitectura contemporánea, parques increíbles, algunas plazas vibrantes y obviamente la ribera del río. Así que bueno, esperemos que esto se logre, esperemos que salga muy bien el video. Ustedes pónganse cómodos, vayan por unas papitas, por una mantita, que vamos a comenzar. Señoras y señores, ya saben, vamos a comenzar con un poco de contexto y datos demográficos. Además de entretener, me gusta que los videos también tengan un poco de información para aprender algo. Comencemos mencionando que esta ciudad fue fundada oficialmente el 1 de julio de 1938 y de hecho fue fundada como una ciudad planificada para albergar a los trabajadores de la nueva planta automotriz de Volkswagen. Y de hecho, el nombre original viene de la palabra alemana Volkswagenstadt, que literalmente se traduce como la ciudad del automóvil del pueblo. Y antes de todo eso, en esta zona solo había pueblos pequeños y naturaleza, pero con la llegada de la fábrica todo cambió radicalmente. La ciudad creció muchísimo en pocos años y se convirtió en un polo industrial y tecnológico. Hay que mencionar que la ciudad tiene aproximadamente 125,000 habitantes y es la capital del distrito Wolfsburg en el estado de Baja Sajonia. A día de hoy, la ciudad sigue siendo el centro mundial de Volkswagen y eso ha influido muchísimo en su urbanismo, en sus museos, su cultura, y de hecho es la razón principal por la que muchos turistas vienen aquí a la ciudad. Pero también hay que decirlo, Wolfsburg es mucho más que autos, es historia moderna y arquitectura contemporánea. Bueno, y hay que decirlo, señoras y señores, en este video no esperen glamour, voy a estar todo despeinado, voy a estar hecho mierda. El viento está muy fuerte y el clima definitivamente vale verga. Pero de momento lo que he visto es interesante. No he salido de aquí de la zona del Hauptbahnhof, que de hecho está esto aquí al lado de la estación central. Vamos ahora a un punto muy interesante del cual les voy a hablar en un momentito. Señoras y señores, llegamos al primer punto de nuestro recorrido, el famoso Autostadt. Este es uno de los lugares más impresionantes de toda la ciudad. Este complejo fue inaugurado en el año 2000 y sí, especialmente dedicado al universo de Volkswagen. Muy importante de mencionar que aquí no solamente vas a ver automóviles, vas a ver muchísima historia, diseño, tecnología y cultura automotriz en una dimensión completamente nueva. Este lugar, Autostadt, se encuentra justamente al lado de la fábrica principal de Volkswagen y está dividido en diferentes pabellones, cada uno dedicado a las distintas marcas del grupo, como Volkswagen,
Audi o Porsche. Además de exposiciones interactivas, puedes ver vehículos icónicos, prototipos futuristas e incluso puedes ver el proceso de producción explicado paso a paso. Y ojo, un dato muy interesante y muy curioso de este lugar es que Autostadt funciona también como un centro para recoger tu automóvil, es decir, un centro de entrega de autos nuevos. Y sí, muchas personas vienen desde otras ciudades de Europa, no para recorrer la fábrica, sino para recibir su nuevo auto aquí mismo. Yo creo que este lugar representa al Wolfsburg moderno, industria, tecnología, entretenimiento y también turismo, todo en un mismo lugar. Y bueno, gente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar mínimo aquí, a la parte que está aquí como a la explanada, a la entrada. Vamos a ver qué vemos. No sé si voy a poder entrar o si voy a pagar porque bueno, vamos comenzando el recorrido y hay mucho que ver. Pero sí, mínimo les puedo dejar quizás algunas tomas del lugar. Voy a explorar un poco y en un momentito nos vamos a nuestro siguiente punto. Nada, gente, definitivamente si eres fanático de los autos tienes que venir a este lugar, tienes que venir a este museo. Dejo ahí en pantalla el costo de la entrada. Pero es que es increíble porque, como les decía, está dividido así en todos los pabellones para Audi, para Seat, Volkswagen, Porsche. Es brutal. Creo que vale muchísimo la pena. Yo en lo personal pues no tengo mucho tiempo, pero eso, recomendadísimo este lugar. Vámonos al siguiente punto. Tengo que aceptarlo, estoy un poquito triste, disgustado por el tema del clima porque está lloviendo el día de hoy. Pero es que la ciudad, la neta, se ve muy, muy verga. Yo estoy pasando aquí por al lado del río. Y no me imagino esto en verano de ser una barbaridad, de estar muy muy chido aquí. Veo que aquí en el Autostadt hay bastantes restaurantes, hay muchísimas cosas así para ver. Creo que también vale la pena pasar un tiempo aquí en tiempo de veranito con el sol y eso. Pero bueno, creo que el siguiente punto les va a llamar la atención, sobre todo a aquellos fanáticos del fútbol. Y bueno, está muy muy cerca de aquí del Autostadt. Vamos para allá. Bueno, gente, y a unos cuantos metros del Autostadt encuentras otro de los símbolos más importantes de la ciudad, el Volkswagen Arena, la casa del equipo de fútbol del Wolfsburg. Este equipo de fútbol ha tenido momentos importantes, diría yo, tanto en la Bundesliga como en la Pokal, y sí, por historia es uno de los equipos emblemáticos de Alemania. La arena se inauguró en el año 2002 y aunque no es tan gigantesco como estadios de ciudades más grandes de Alemania, tiene un ambiente local muy intenso cuando juega el Wolfsburg. Y para muchos habitantes, esta arena y el fútbol forman parte de la identidad urbana actual. Y sí, hay que decirlo, la verdad está muy interesante el estadio. Un estadio más que conozco de aquí de Alemania. Está, diría, bien. O sea, sí, definitivamente no es enorme. Pero está muy cerca de la estación central. Literalmente llegas caminando en 10, 15, a lo mejor 20 minutos. Se me hace mucho. Pero sí, interesante. Hay una partecita en la que medio puedes ver el campo. Ahora se los pongo en pantalla. Pero eso, interesante aquí el estadio del Wolfsburg. Vamos a nuestro siguiente punto. Quiero ser muy sincero y quizás esta solo sea mi opinión personal. Si alguien es de aquí o ya ha venido a esta ciudad y opina diferente, lo puede dejar en los comentarios. Pero creo que el video de hoy no le va a hacer justicia a la ciudad. Es decir, lo que he visto está muy cool, está muy chido. La ciudad en general creo que está muy interesante. Creo que los espacios estos como la Marktplatz y por ejemplo el Autostadt y lo demás, que de hecho vamos a otro lugar ahora, están bonitos, están muy espaciosos, hay áreas verdes increíbles. Entonces no sé, creo que debido al clima pues eso, no se le va a hacer mucha justicia a esta ciudad. Creo que tendré que regresar en verano. Pero eso, lo quería decir solo porque Wolfsburg hasta ahora me parece interesante. Creo que ha sido creo que ha estado muy chido el recorrido hasta ahora. Pero bueno, no hemos terminado. Hay que apurarnos porque tengo que tomar el tren más tarde. Y bueno, espero alcanzar a enseñarles todo lo que está planeado para este video.
andiamo. Y ahora sí retrocedemos un poco en el tiempo y nos encontramos en un lugar que sí tiene mucha historia, el Schloss Wolfsburg. Aunque la ciudad moderna fue fundada en 1938, este castillo tiene raíces mucho más antiguas. Fue construido originalmente como una fortificación en el siglo XII y de hecho, como dato súper interesante y súper loco, el nombre de esta ciudad proviene justamente de este castillo. El Schloss tiene ese estilo típico de fortalezas medievales alemanas y hoy alberga un museo regional, el Städtisches Museum Wolfsburg. Creo que lo pronuncio bien, la verdad no lo sé, pero si no, de todos modos lo dejo ahí escrito. Y bueno, ¿qué puedes ver en este museo? Pues puedes ver un poco de arte, historia local y exposiciones en donde puedes ver cómo es que evolucionó esta ciudad desde su origen hasta la actualidad. Y tengo que aceptarlo, es muy interesante ver ese contraste de cómo es que hay un castillo aquí en medio de la ciudad, sobre todo en una ciudad tan moderna. Pero bueno, el castillo está aquí, está muy cool. Vamos a entrar, vamos a ver un poquito la parte de la explanada y luego nos vamos a nuestro siguiente punto. Bueno, no sé si se alcance a ver muy bien porque además de que tengo el paraguas, pues está un poquito difícil mostrarles, mejor les dejo unas tomas. Pero me gusta mucho que está muy bien conservado. Se pueden ver algunos de las habitaciones o cuartos que hay del castillo, la pequeña torre que tiene. Creo que está muy interesante. Actualmente tienen también talleres. Acabo de ver un taller para personas de la tercera edad para pintar. Y también veo arte para jóvenes. En fin, el museo también. Creo que es un espacio muy interesante. Creo que está muy bonito. Vámonos a nuestro siguiente punto. Bueno, y justo estamos saliendo del castillo para ir a nuestra siguiente parada, que de hecho está justo al lado. Es el jardín del castillo o los jardines del castillo. Tengo que decir que es un espacio, un área bastante grandecita, se puede caminar. Yo insisto que esto en verano ha de ser una maldita locura, de estar increíble, hermoso. Pero bueno, es lo que hay. Tocó el día de hoy venir a grabar este video aquí. Lo siento mucho si no se ve muy bien o si se mancha el lente o si se moja el lente, yo qué sé. Pero muy bonito Wolfsburg hasta ahora. Hasta ahora. Pero sí, es que vean, voy a mojarme un poco. Vean el castillo aquí justo detrás de mí. Está increíble. Está increíble el lugar. Pero bueno, vamos a los jardines. Y tengo que decirlo también, pasa el río justamente por aquí, que eso lo hace todavía aún más bonito, aunque está congelado. El día de hoy puedes ver el río completamente congelado. Voy a intentar mostrárselos ahora. Pero bueno, estamos cerca ya de los jardines. Les hablo un poco de este lugar y nos vamos a nuestros siguientes otros dos puntos que quedan. Bueno, y como se los mencionaba, justo al lado del castillo está el Schlosspark, que es un parque o área verde muy agradable para caminar. Quizás ahorita no, pero lo es. Fue diseñado en el siglo XIX y a día de hoy funciona como un pulmón o un espacio verde para la ciudad. Aquí puedes ver el lago, puedes caminar por los senderos, incluso también te puedes encontrar esculturas o ver a la gente local paseando por aquí. Y en mi opinión, este espacio complementa muy bien la visita a Wolfsburg, a esta ciudad, porque muestra que pese a ser una ciudad muy moderna, también piensan en la gente, también ofrecen este tipo de espacios para venir a relajarte, desconectar un poco. Así que eso creo que es un lugar muy bueno, creo que es un lugar muy bonito, muy chido. Pero sí, me gusta eso. Señoras y señores, ahora nos encontramos en el Halle Park, un enorme parque multiuso que es uno de los lugares favoritos de aquí de los residentes y también para los visitantes, para practicar deportes, recreación o incluso para disfrutar de la naturaleza. Aquí puedes encontrar áreas para hacer picnic, recorridos para caminatas, hasta zonas para practicar deportes acuáticos en verano. Y lo más chido del Halle Park es que demuestra que no todo es ciudad moderna o industria, sino que también tenemos estos espacios, o que también existen estos espacios para la recreación, para practicar deportes. Yo creo que eso le gusta muchísimo a la gente de aquí. Y bueno, dentro de aquí del parque también está la ribera del Halle, en donde puedes apreciar una mezcla de naturaleza
con el skyline de la ciudad ahí de fondo. Y de acuerdo con muchos locales, ese es un lugar o un spot muy interesante para reflexionar sobre lo mucho que ha cambiado la ciudad o lo mucho que ha crecido y las diferencias entre los espacios verdes, los espacios modernos. Dicen que es como un punto muy interesante. Bueno, y hay que decirlo, pese a que Wolfsburg es una ciudad que nació de la industria, también es una ciudad con historia medieval, por ejemplo con su castillo, también con un poco de ciencia en el museo famoso El Faeno, vida urbana diaria y también espacios naturales. Yo diría que es una ciudad multifacética, moderna, pero definitivamente con una identidad propia. Y bueno, por cierto, no sé si alcanzan a ver aquí en la toma que tienen como un espacio de playa, bueno, con arenita. Me imagino que aquí en verano se ponen a jugar voleibol, que eso les encanta a los alemanes. También está el lago, como les decía, que sirve también para practicar deportes acuáticos. Te puedes aventar, de acuerdo con un letrero de aquí, una corridita de 5 kilómetros. Yo creo que este Ale Park es brutal, está muy chido. Pero bueno, hay que apurarnos, vámonos a nuestra siguiente parada ya para cerrar nuestro video. Bueno, señoras y señores, ahora sí llegamos a nuestro último punto del recorrido, el famoso Faeno, lo dejo ahí para que vean cómo se llama. Este lugar es uno de los sitios más interesantes para todas las edades y es un museo de ciencia. Este museo completamente interactivo fue diseñado por el arquitecto Zaha Hadid, creo que lo pronunció bien, y se inauguró en el año 2005. Lo que hace único al Faeno es que no es un museo tradicional. Es un museo en el que puedes tocar completamente todo, puedes experimentar, jugar con física real y entender conceptos de ciencia de una forma totalmente práctica. Tiene cientos de exhibiciones interactivas sobre movimiento, sonido, energía, luz y también fenómenos naturales. Es uno de los centros de ciencia más visitados de todo Alemania y es una parada imperdible si es que quieres algo diferente en tu recorrido de Wolfsburg. Y bueno, señoras y señores, con esto terminamos nuestro recorrido por la ciudad. Hoy vimos desde el corazón industrial y automotriz del Autostadt hasta la historia antigua del castillo de Wolfsburg. También vimos naturaleza en el Ale Park y por supuesto un poco de ciencia aquí en el Faeno. Si tú eres de esta ciudad, por favor déjame en los comentarios qué tips, qué recomendaciones tienes para nosotros los visitantes, o dónde podríamos comer algo típico, qué es lo que recomiendas tú. Y bueno, déjenme ahí en los comentarios también qué es lo que más les gustó de Wolfsburg, qué es lo que les sorprendió de esta ciudad. Creo que hay muchos puntos muy interesantes. Repito, creo que el clima no le hizo justicia a este video, pero la ciudad está increíble, me gustó muchísimo, tengo que aceptarlo. El contraste entre naturaleza y ciudad urbana, moderna, es muy interesante. Y bueno, si te gustó mucho este video, deja tu like. Recuerda suscribirte a este canal porque se vienen nuevos videitos, nuevas aventuras. Ya saben que nos veremos en 2 semanitas como es de costumbre. Así que nada, cuídense mucho. Nos vemos pronto en el próximo video y auf Wiedersehen. Chao.